Ah, claro, Claro, bien. el original. A Pero ver. bueno, tengo... Hola, Brigitte, ¿cómo estás? Hola, profe, Hola, ¿cómo está? ¿Cómo están, ¿todo chicas? bien? Silencio porque estoy con mi perro, mi hija, la familia. Las No estoy hay problema, no escuchando. hay problema. Gracias. Dale, ahora justo estábamos revisando algunos de los apartados de normas APA, cómo tenemos que presentarlos para los otros trabajos. Lo que yo voy a hacer ya antes, mientras esperamos un minutito más a ver si se conecta Nicole, si en breve se conecta, así vamos a comenzar. Voy a ir buscando el manual de normas APA y se los voy a enviar. Así por lo menos el de la sexta edición lo tengo. Y el de la séptima edición lo tengo, pero en inglés. Ah, bueno. No, vamos a ver acá. No, y ahí busqué en otros años, Feri, no. No te preocupes, ahí nos fijamos dónde lo tengo acá. Tengo el mismo, digamos. Así se los puedo compartir. ¿En qué carpeta estará? Lectura, era acá. Lectura no. No, este original no. Pensé que se los había compartido quizás en la primera parte. Si no se los compartí, por eso ahora ya se los busco. Dale, Fer, Y se los paso si les queda. Qué raro, estoy encontrando todos los otros, menos el de la sexta. El de la sexta, ¿dónde estará? ¿Qué te gustaría más? ¿Te comiste todos los fideos? ¿Van con palta? No creo que haya cambiado en la séptima edición, se los voy a mostrar así nos entendemos cómo tenemos que presentar los apartados, los subtítulos. Y en el caso de que no, ahí le voy a admitir a Nicole. Hola, Nicole. Hola, Fer, ¿cómo estás? Hola, Nicole, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Ahí prende la cámara. No hay problema, no hay problema. Todavía no comenzamos, así que... Disculpen la demora. No hay problema. A ver si está acá. Quiero buscarles esta tabla. Tabla, ejemplos de autor, formatos de niveles en la página 48. Ya les comparto pantalla. No va a cambiar mucho de la sexta a la séptima, pero para que vean que tienen, que van a tener después como niveles de encabezados que tenemos que respetar a la hora de presentar los trabajos. Esto quizás les haya sucedido a la mayoría. Justo le estaba hablando con Nicole, pero puede ser también que les suceda. A ver ¿Qué página estamos acá? Claro, tiene un montón de páginas más que el que tenemos. No, esto sí es un libro completo, por eso el de la sexta lo tengo en papel, pero lo tengo digitalizado en algún lado, así que se los voy a buscar. Lo que yo quiero mostrarles es cómo les va a aparecer en el libro, para que hagamos la interpretación. Si ustedes se fijan, ya pensándolo, vamos a tener que tener... Acá está. Es este. Ah. Está en inglés, pero no importa. Si ustedes se fijan que tiene que ir centrado en negrita, y generalmente este va a ser el título. Entonces, el título lo vamos a ubicar en la carátula, ¿no? En la portada. Va a ser como el nivel de encabezado número 1, que es este, nivel de encabezado número 1. ¿Lo escribí para preguntarle a la promo? El nivel de encabezado 2 ya va a pertenecer a, por ejemplo, línea estratégica, síntesis de la institución. ¿Cómo se ubica eso? Se ubica hacia la izquierda, Claro. en negrita, y bueno, con la primera letra en mayúscula. Perdón, pero eso sería en todo el trabajo en general, digamos, el título en la portada va centrado. Claro, bueno, yo ayer estaba viendo eso y me preguntaba, porque yo, por ejemplo, puse línea estratégica y lo puse centrado.
digo, no sé si debería poner centrado o si iba ya como... No, para que todos, justo estamos las tres acá, para que nos pongamos de acuerdo. ¿Cómo lo vamos a presentar? Lo único que va a ir centrado va a ser el título que va a estar en la portada. Bien, bien. El resto, dependiendo si es título, subtítulo, como lo vayamos ordenando, o con dos niveles dentro de un mismo subtítulo, en este caso, tenemos que ver si corresponde nivel 2, nivel 3, 4 y 5. Es como que va en orden decreciente. Lo que va dentro del título es dentro del título, tenemos cada uno de los apartados, que van a ir hacia la izquierda con negrita. Dentro de cada apartado, quizás, por ejemplo, si dividimos en síntesis de la institución y van a dividir misión, visión y valores, ya nos encontramos en el nivel 3. Bien. Y si dentro de misión necesitan alguna característica, indicar alguna característica más, eso ya va a ir al nivel 4. ¿Se entiende? Esto es norma APA séptima edición. Esta es la séptima, pero me estoy fijando que no tiene, yo después les voy a pasar para que tengan el PDF de la sexta edición en español. Bien. El Así de la sexta edición me parece que está en Canva. Sí, pero no está, no sé si están los niveles de encabezado, fíjense. Ah, bien. Bien, yo Pero, me estoy mirando con la de la séptima edición, porque justo la tengo guardada acá en bien, entonces vos te vas a guiar por estos niveles de encabezado. Sí. Y el que utilice la sexta edición, por ejemplo, el nivel 2 es encabezado alineado a la izquierda en negritas con mayúsculas y minúsculas. Pero el nivel 3 de APA sexta edición es encabezado de párrafo, pero con sangría, es como si fuera el cuarto. El cuarto en la sexta edición es el tercero. Bien. Fíjense porque eso cambia. Por eso les digo, yo acá tengo después la otra... Sí, me acuerdo que a veces usemos uno o otro por ahí para no para no hacer mezclas, digamos, en eso. Entonces, este está en inglés, es el de la séptima edición. Si te vas a guiar por este, Nicole, trata de tenerlo como eje, como... Yo tengo el PDF de la séptima en inglés, te lo paso si querés. De última, si lo tenés en inglés, ¿está en inglés? No, yo lo tengo en español, al de la séptima edición. ¿Completo? ¿O alguna lectura externa de la séptima edición? Por las dudas, acá lo paso. Pero me va figurando todo, o sea, lo saqué se llama normaapas.org. Ah, sí, de la página. Está bien, podés usarlo desde ahí. Por ¿Está bien eso? Lo mando acá, pero porque lo quieren tener también. Dale. Aparece todo, ahí uno va eligiendo, digamos, para ver cómo van las citas, cómo va la bibliografía, cómo va Y te da el ejemplo. Todo. Te da el ejemplo también. Bueno, así que para que lo tengamos en cuenta en las entregas. Cualquier cosa después lo vamos revisando. Si hay dudas, lo revisamos juntos en base a los apartados o subapartados que vayan construyendo. Bien. En base a la clase de hoy, ¿cuál es un poco la idea? Vamos a ver hasta dónde llegamos y no quiero que sea demasiado extensa, cualquier cosa después lo volvemos a retomar. Porque yo le puedo dar, vamos a trabajar con 3 apartados que son los que se agregan, pero de última hoy veamos 1 o 2 y después revisamos mejor el otro porque es como que se van a olvidar la información también. Bueno. Empecemos a trabajar hoy con objetivos principalmente. Pero tengo una pregunta, ¿nos vas a mandar también la rúbrica y bueno, y el formato de esta segunda entrega? Sí, bien. Gracias por hacerme acordar, me lo voy a anotar, así ahora ya la tengo lista, así que en un rato ya se las puedo mandar también. WhatsApp, así, ya lo tengo. Yo se las mando al grupo, así les queda. Y vamos a abrir ahora en un ratito la rúbrica, así también podemos ir viendo qué es lo que se va a puntuar. Bien. Y ya les comparto pantalla un poco para ver. Somos poquitas, así que lo vamos a ir charlando más que presentando. Pero déjenme ver dónde tengo disponible. Ustedes ya ningún final tenían que rendir, ¿no? No. Sí, perfecto, entonces. A ver si puedo compartir acá, presentar. Ahí. Ya les comparto pantalla. Bien. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta ahora es la fecha que tenemos de entrega. El 6 de octubre va a ser la fecha límite que van a tener para entregar esta segunda etapa de su trabajo. Como siempre, como les dijimos ya desde el comienzo,
su trabajo se va a ir construyendo de manera progresiva, entonces van a entregar lo que ya hicieron para la entrega 1 más el entregable 2, lo que se agrega, y todo tiene una continuidad. Yo esta semana ya les voy a hacer la devolución de la entrega que hicieron ayer. Bien. Por lo menos hasta ayer tenían fecha, para poder entregar, así que yo les voy a hacer una devolución sobre eso, como para saber si hay muchas cosas que corregir o no. Con muchos de ustedes hemos estado hasta redactando en conjunto, así que hay cosas que sé que están bien, pues me fijaré en aquellas cosas en las que yo no he estado por ahí corrigiendo, para poder mejorar. Siempre esto es una mejora, o algo que no se entiende. Ustedes van a ver que el trabajo puede ser que en la segunda entrega les corrija algo de la primera, es como que lo vamos a ir puliendo, lo vamos como mejorando. Perfecto. A este trabajo. Entonces, lo que tenemos que tener en mente ahora es que si ustedes se fijan, tenemos hasta el 6 de octubre. No es mucho tiempo, son 3 semanas que tenemos. Por eso mi idea de que esta semana, por más de que sea semana de exámenes, es importante que no la desaprovechen. Porque si yo les doy el contenido la próxima semana, el contenido de todas maneras lo tienen en Canva. Ustedes lean ese material, porque ese también es una guía que tienen ustedes para confeccionar la segunda entrega, y ahí es desde donde sale también el contenido que va a ser evaluado de alguna manera, es decir, el formato que va a tener su entrega, más allá de que uno les pueda dar algunos otros tips para poder trabajar. Entonces, retomando un poco lo que ya venimos construyendo en este trabajo. Nos posicionamos desde el lugar, desde el enfoque, desde donde lo vamos a abordar, que tenía que ver con la línea estratégica de intervención. 2 de ustedes han elegido vulnerabilidad y conducta de riesgo, y, bueno, Nicole ha elegido lo que es el desarrollo organizacional. Entonces, ya desde ahí, nuestra cabeza y nuestro modo de pensar el trabajo tiene un eje rector. Entonces, no tenemos que movernos tampoco después en la propuesta que realicemos. Identificamos en sí la línea estratégica a partir de una problemática que se identificó en determinada organización o institución. IPEM 193 y desde el otro lado el Hotel Howard Johnson. Siempre tenemos que tener en cuenta en este caso cuál es la información que está del hotel, qué información tenemos del hotel y qué información tenemos de el colegio, para poder saber con qué dificultades, si ustedes como profesionales van a terreno, se pueden llegar a encontrar. Por eso siempre es conocer bien, es importante conocer en detalle qué es lo que sucede, más allá de que estamos leyendo, no estamos yendo a realizar entrevistas, pero es importante que sepamos, bueno, qué es lo que está sucediendo en ese contexto, en ese colegio, que va a hacer que nuestra propuesta sea factible de llevar a cabo o no. Porque puede tener ciertas características la institución que hace que sea más dificultoso poder concretar la propuesta que uno quiere. Por eso, esto sucede en investigación y en todos los ámbitos también. No todas las propuestas son igualmente aplicables en todos los entornos. Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta para la propuesta. En base a esta problemática, ustedes identificaron de la información que teníamos de la institución, cuál era ese problema para el cual ustedes, por el momento es un problema, pero para el cual ustedes van a proponer una propuesta de mejora, de solución, de abordaje, de aportar algo que de alguna manera potencie, ya sea la solución de una problemática o una necesidad identificada en el hotel. ¿Con qué vamos a avanzar en esta segunda entrega? Con estos 3 ejes. Vamos a avanzar con el eje de los objetivos, la justificación y el marco teórico. Van a ser los 3 apartados, los 3 subtítulos que van a tener que incorporar en su trabajo, además de los otros 3 que ya estuvimos trabajando. Entonces, si comenzamos por el apartado de objetivos, estos tienen algunas características particulares en intervención también. Ustedes deben haber venido trabajando con objetivos, más que nada de investigación. Sí. Han realizado prácticas ustedes, ¿no? Sí. ¿Dónde las realizaron? ¿Qué hicieron? En el hospital, las de Río Cuarto, Nicole y yo. Sí, las dos. Sí. Las dos en el hospital, bien. ¿Y Brigitte, vos dónde realizaste la práctica? Yo en la Asociación de Psicoanálisis, que trabajaba con chiquitos de la Escuela Montserrat y de otro IPEM. Ah, bien, bien, bien. Así que vos has trabajado en colegio ya. Sí, sí. ¿Y qué propusieron? ¿Cuáles eran sus objetivos ahí? ¿Se acuerdan?
Habíamos encarado con un tema en específico, había trastornos alimenticios también, pero básicamente no queríamos tocar un tema puntual, sino generar temas de bullying. El bullying también era un problema y propuse yo generar talleres de inclusión, roleplay, en explicación, en información. Es muy similar a lo que estoy haciendo ahora, que me hace acordar la creación de redes, proponer cosas de ese estilo. Bien, ¿y ustedes en el hospital? Yo había planteado el tema del burnout en los como talleres esto más de prevención o como de escucha. Bien. ¿Y los objetivos se acuerdan cómo los habían confeccionado? No, yo no me Era como acuerdo. con verbos. Claro. Proponer, los verbos, ir. bien, los verbos en infinitivo, ar, Sí. ir. Bien, de esa manera los vamos a construir. Pero en este caso yo generalmente les pido por ahí que tengan unas características más particulares. ¿Por qué? Desde lo que yo lo pienso, en realidad lo que ustedes van a hacer es como, ¿cuál sería el fin último que quieren lograr? Si ustedes, su problemática, ¿cuál es? Por un lado era ausentismo escolar, deserción escolar, por acá por el lado del IPEM. Ese sería como el problema, ¿no? ¿Qué sucede? Entonces el objetivo, de alguna manera lo vamos a redactar como si le diéramos respuesta a esa problemática. Entonces pasamos de una connotación negativa a una connotación positiva de esta problemática, si queremos decirles cómo lo vamos a abordar. Por eso yo les puse que por un lado construir objetivos va a ser la guía que a ustedes los va a orientar para armar el plan de acción. Partamos desde ahí, va a ser como la guía que les va a permitir desarrollar este plan, esta propuesta de intervención. ¿Qué es lo que nos indican los objetivos? ¿Qué es lo que queremos lograr con esta propuesta de intervención? ¿Qué queremos lograr? Seguramente modificar una situación que está siendo problemática para esta institución. Por eso les digo que ya lo hablamos más como en una connotación positiva. Principalmente lo que vamos a intentar que se reflejen en esos objetivos es qué queremos lograr, qué se quiere hacer, qué cambios se pretenden lograr respecto al problema que se hará, en el que se hará foco en necesidad y a dónde se quiere llegar también. Entonces, en este caso van a ver que ahora vamos a ver algunas preguntas que son específicas que vamos a trabajar. ¿Para qué? Si, por ejemplo, ustedes presentan una propuesta de intervención para un colegio, o necesitan obtener financiamiento para llevar a cabo una propuesta de intervención. Las personas que lean esa propuesta tienen que entender todas las patas de lo que está sucediendo. No solamente redactarlos en un tono académico, sino corrernos del eje académico y poder posicionarnos cómo llegamos a que la otra persona que necesita financiar nuestra propuesta de intervención, es decir, darnos el presupuesto para que realmente la podamos llevar a cabo, entienda. Entonces, de ahí ese es el gran desafío de armar propuestas de intervención saliendo de lo académico y llevándolos más a un ámbito competitivo, si queremos decirlo. Vamos a tener dos partes. Por un lado, el objetivo general y el objetivo específico. Supongo que a lo largo de la carrera han ido trabajando con estos dos objetivos, ¿no? En el general, lo necesitamos enunciar, como ahí yo les puse, un enunciado claro y preciso, de las metas que se persiguen en la búsqueda de soluciones de problemas, es decir, a dónde queremos llegar, cuál es ese fin mayor que queremos, a dónde queremos, qué queremos hacer, como fin último. Pero principalmente, que ahora van a ver que tiene algunas características en particular, vamos a trabajar con dos preguntas centrales. El qué se quiere hacer en esta propuesta y para qué lo queremos hacer. El para qué seguramente va a tener que ver con el problema. ¿Para qué? Para reducir la deserción escolar, por ejemplo, o para aumentar la presencia de los estudiantes en clases, por ejemplo. El qué queremos lograr va a ser ese granito de harina que van a aportar ustedes con esta propuesta de intervención, que necesariamente no va a solucionar el problema, pero sí va a aportar para poder mejorarlo. Porque no podemos solucionar el problema de que todos los estudiantes asisten a clase, pero sí podemos trabajar ciertas variables dentro de lo psicológico que hagan que el estudiante pueda tener una mayor presencia.
Entonces, por un lado tenemos el qué queremos lograr, como algo, el granito que ustedes van a aportar, y el para qué, como esa gran problemática que queremos abordar. Esas dos patas van a estar en el objetivo general. Y en los objetivos específicos, lo que vamos a tratar de enunciar van a ser qué es lo que pretendemos alcanzar en cada etapa del plan de intervención. Si lo miramos como si fuéramos, como si tuviéramos que enumerar las acciones que vamos a tener que llevar a cabo para lograr cumplir este objetivo general. O por lo menos acercarnos a cumplir el objetivo general. Entonces, vamos a tratar de, como construir un listado, si queremos decirlo en este primer momento, de acciones que van a permitir acercarnos a cumplir ese objetivo general. Y esto es lo que les decía recién de las preguntas. ¿Cómo saber, cómo vamos a preguntarnos nosotros para saber si el objetivo general está bien formulado? Las dos preguntas que yo los considero como centrales son el qué quiero lograr, a ver si acá puedo marcar, no sé si me dejará. A ver si puedo marcar acá. Creo que sí. Bien, esto, el qué quiero lograr, ¿se ve que yo estoy marcando la pantalla? Bien. Sí. Vamos a, el eje central va a ser qué quiero lograr y para qué. Esas dos cosas tienen que estar sí o sí en el objetivo general. El resto lo podemos ir acomodando. ¿Por qué? Porque decimos, ¿qué quiero lograr? ¿Qué quiere lograr cada uno de ustedes? ¿Con qué trabajarían? O sea, ¿ya tienen una idea de con qué eje van a trabajar? ¿Qué piensan abordar, digamos? ¿Cómo lo piensan abordar? Cada problema. ¿Lo has pensado? Y mediante la prevención. ¿Podría ser o no? Bien, prevención del consumo de sustancias en tu caso, eso es lo que vos decís. Sí. Pensémoslo así en general, después lo vamos acomodando, pero podría ser prevenir, porque vamos en un verbo infinitivo, ¿no? Sí. Prevenir, o puede ser disminuir el consumo de sustancia o prevenir el consumo de sustancia para lograr disminuir el ausentismo en clase. Entonces vamos a ver ese eje central desde el cual vamos a trabajar. Acuérdense que este qué quiero lograr tiene que ver también con el enfoque teórico que van a tener detrás. Van a ver que después a la hora de definir ese constructo, de identificar con qué van a trabajar ustedes, va a ser central también el marco teórico que utilicen de fondo. ¿Cómo lo quiero lograr? Puede ser a través de talleres, a través de grupos focales, a través de qué. Sería, ¿a través de qué? Es el cómo. ¿Bien? ¿Quién? Esos son los destinatarios. ¿Dónde? El lugar donde se va a llevar a cabo. ¿Y cuándo? Esto es muy relativo, porque podríamos decir en el segundo semestre del año 2024, o por ejemplo, si es una cuestión de prevención de deserción, creo que Brigitte, algo habíamos estado conversando, que ella me decía que generalmente sucede que en tales edades, en tales años, y a comienzo del año es cuando deberían llevarse a cabo este tipo de propuestas para que los estudiantes no los perdamos en el camino. Cómo sostenerlos. Entonces, por eso a veces tiene que ver con el cuándo, teniendo en cuenta la teoría, o lo que nos dice que cuándo sería el momento oportuno para poder llevarlo a cabo. Entonces, fíjense que tenemos qué queremos lograr y el para qué como ejes centrales. Y los otros, yo acá les puse. Estas serían las preguntas que vamos a ir respondiendo en el objetivo general. Bien. Fer, yo tenía una duda. Yo que lo quería hacer esto mediante la actividad física, ¿sería un poco el cómo eso o no? ¿Para echarlo ahí o todavía no? Porque sería más la intervención. Sí, pero acá ya la vamos a ver cómo podemos mencionarla. Por eso creo que al tuyo hay que darle esa vuelta también, porque a veces también la prevención, hay que ver si en el qué quiero lograr, sí, ya no se mecha ahí también el qué quiero lograr y el cómo en una sola redacción, claro, para incluir ambos aspectos. Bien, perfecto. Bien. Cuestiones fundamentales, tenés que usar un verbo en infinitivo, de esa manera me voy a dar cuenta que están redactando un verbo. ¿Con qué lo tenés que relacionar? Con el para qué
de tu plan, que es lo que yo les dije recién, que tiene que ver con esta problemática. Por otro lado, que muestre evidencias de su realización, en el sentido va a ser factible de llevar a cabo. Por eso yo les hacía buscar algunos estudios que dijeran que si es posible abordar esta problemática dentro del marco psicológico. Si contiene un logro deseado al finalizar el trabajo, que tiene que ver con también el para qué, es decir, cuál es el logro, qué es lo que pienso lograr con la implementación de esta propuesta. Y acá una diferenciación muchas veces con los estudios, y que esto lo tienen en Canvas, tal cual así escrito, creo. Una diferenciación que muchas veces hacemos con los estudios de investigación y los estudios de intervención, que en este caso, si la pretensión es orientar un cambio o transformación, los objetivos tienen que ver más con un procedimiento. Son acciones que no solo procuran conocer, como muchas veces queremos en investigación una situación en particular, sino en este caso resolver, prevenir o promover. Depende de dónde nos estamos focalizando. Si, por ejemplo, bueno, acá ustedes están hablando mucho de prevenir, de resolver, por ahí quizás Nicole, prevenir en el caso de Candela y un poco de Brigitte también. Ninguno lo está enfocando desde ese lado, pero quizás si lo enfocáramos desde el lado de los nuevos paradigmas de la salud mental, quizás la promoción sea el eje central que debería estar en sus objetivos. Eso es un poco para diferenciar con otros. Bien. Lo importante de acá es que, bueno, van a tener que redactar el apartado de objetivos considerando un objetivo general y por lo menos 3 objetivos específicos. Creo que a ustedes les piden 2. Yo creo que con 3 a veces la propuesta es un poco más rica. Así que si puede, tratemos de construir 3 objetivos específicos. Cuanto más específicos y certeros sean esos objetivos propuestos en la redacción, más posibilidad de cumplimiento también tendrán. Y esto va a tener que ver mucho también con el eje teórico que utiliza para la propuesta. Ese marco teórico muchas veces los va a orientar hacia las posibles acciones que pueden proponer en los objetivos específicos para poder lograr el cumplimiento del objetivo general, acercarnos a lograr, digamos, porque el objetivo general a veces no siempre... no lo podemos cumplir, digamos. ¿Qué es lo que acá les recomiendo? Generalmente por ahí no sé, si bien se ve mucho en lo que son los planes de intervención, por ejemplo, sensibilizar, en ciertos ámbitos es muy difícil, por ejemplo, cuantificar cómo sensibilizamos. Hoy en día se utiliza mucho el llevar a cabo intervenciones, pero teniendo un eje de referencia para saber si existió algún cambio, que ustedes también lo tienen que construir. Después van a tener que construir evaluaciones para saber si la propuesta que ustedes están realizando realmente permite cumplir los objetivos que se propusieron. Entonces, esto de sensibilizar, combatir, incidir, influir, después es muy difícil que mediante un instrumento podamos cuantificar cuánto de eso se modificó. Entonces, si vamos a utilizar como eje rector el objetivo general, tenemos que entender que el verbo en infinitivo que utilicemos, del general y del específico, nos permite comprobar su cambio. Y vamos a ver ahora después otros ejemplos. Pero tengan en cuenta eso, la palabra que ustedes utilicen. Es como si tuviéramos que hacer un análisis pormenorizado de la palabra que estamos utilizando en el verbo. No lo pongamos porque queda lindo. Pongámoslo haciendo un análisis bien hasta etimológico de el verbo, la definición de esa palabra que estamos utilizando del verbo. O sea, hagamos ese trabajito. A ver si puedo cambiar acá. Sí. Y acá hay muchos, algunos autores, y principalmente hay uno en particular, que se lo conoce como la taxonomía de Bloom. ¿La han escuchado? Me suena. Esta taxonomía lo que hace de alguna manera es como clasificar el tipo de verbo según la acción que está llevando a cabo. Y hay algunos que tienen un poco más que ver con las intervenciones y otros que tienen que ver con la parte más académica de investigación. Si ustedes se fijan, acá les hace como un paralelismo, 2 tablas, 2 columnas, en donde en una hace preguntas de qué es lo que se quiere saber
Entonces, si yo quiero saber cómo es, necesito plantear un objetivo que tenga que ver describir, codificar, enumerar. Son algunos ejemplos. Si ustedes se fijan en estos, a ver si les puedo mostrar en específico alguno. Por ejemplo, en este que dice, ¿qué diferencia hay entre estos dos grupos? Entre estos grupos. ¿Esa sería una posible pregunta para plantear en una propuesta de intervención? ¿Qué diferencia hay entre estos dos grupos? ¿Podríamos construir una propuesta de intervención con esa información? Y no, me parece. ¿Por qué no? Puede ser que de un lado está evocado a recabar información y del otro lado plantear la solución, digamos, del lado derecho. Del lado derecho serían como los posibles verbos que podríamos utilizar para construir los objetivos. Ajá. Por eso ahí les dice qué diferencia hay entre estos grupos, y te dice que el objetivo a plantear sería comparar, asociar, diferenciar. ¿Les hace ruido de alguna materia que hayan visto esto? Cuando planteamos diferencia entre grupos, no sé si lo habrán visto en psicoestadística, no sé cómo se llama la materia bien, pero... En métodos. Métodos, me parece. En métodos, bien, en métodos. Sí. En métodos, pero tiene que ver más con la investigación, que ahí, por ejemplo, podemos proponer pruebas T o ANOVA para ver si hay diferencias entre grupos. Claro. Me suena más tipo variable, digamos. Claro, no tiene que ver tanto con la propuesta de una intervención. Por ejemplo, ¿qué otro? Dice, ¿cómo se presentará este fenómeno dadas las siguientes circunstancias? No la da las circunstancias, pero dice predecir, prever, pronosticar, también son cuestiones más de investigación que de intervención. Ujú. Pero sí, por ejemplo, vamos a qué cambios se pueden producir en este fenómeno con la aplicación de este programa. Esa pregunta sí tiene que ver con propuestas que podemos abordar desde, en este caso, de intervenciones, ¿no? Entonces, muchas veces los verbos tienen que ver, ahí dice modificar, cambiar, organizar, mejorar, promover. Y ahí les dice, bueno, estos verbos tienen más aplicación en proyectos de desarrollo comunitario porque era específicamente para eso. Pero si ustedes se fijan, esos sí ya tienen como verbos con notaciones más similares a lo que ustedes pueden utilizar para construir esta propuesta de intervención. Ojo ahí también, porque tenemos que ver que muchas veces el mejorar tiene que ver también con el para qué. Entonces ahí vamos a tener que encontrarle la vuelta para utilizar un solo verbo en infinitivo, que va a ser el eje central, que va a estar al comienzo del objetivo general, y ese es el que va a tener que ser la acción que luego vamos a tener que, para la cual luego vamos a tener que encontrar una respuesta, si queremos decirle, para comprobarla o no, si hubo una mejora o hubo un, bueno, decís promover, cambiar, prevenir, como ya hablábamos también. Entonces, objetivos va a ser el eje central, respetar las preguntas que estuvimos trabajando, esas dos preguntas centrales. El resto lo pueden ir armando, van a ver que les va a quedar un objetivo súper largo. Lo que podemos hacer después es dejar las partes centrales del objetivo, y algo que después les voy a pedir que sí lo hagamos, porque creo que eso a veces es importante, es, bueno, después yo les voy a ayudar a armar una justificación de por qué estamos construyendo el objetivo de esta manera. Ujú. Para que se entienda también que nos corremos un poco del eje académico-investigativo y nos centramos más en intervención para, por ejemplo, como hoy les decía, llegar a un público diferente que comprenda la propuesta que ustedes están haciendo. Ujú. El otro eje central del trabajo va a ser la justificación. ¿Alguno ha estado leyendo algo de lo que está en Canvas? Del módulo 2. Bueno. Entonces, un poco retomando, acá creo que vamos a retomar un poco lo que ya vienen trabajando. Tenemos que hacer dos tipos de justificaciones si lo queremos dividir en dos ejes. Por un lado,
terminar de justificar con un poco más de profundidad la problemática, porque es un problema. Pero a su vez acá ya tenemos que justificar el modo del abordaje que ustedes le van a hacer. ¿Por qué? Sería importante abordar esta problemática, pero desde este enfoque o perspectiva teórica. ¿O por qué piensan que llevando a cabo determinada, no tarea, pero sí, como abordándolo desde ese enfoque teórico en particular, piensan ustedes que van a lograr solucionar, o por lo menos acercarse a solucionar, la problemática identificada? Profe, disculpe, se me ocurre una idea. Uno de los objetivos generales planteados desde este punto, yo quiero comprender por qué se da el fenómeno de ausentismo, que eso va a ser información para brindarle a la escuela para comprender el proceso, y no sé si eso sirve de algo. Bien, cuando decimos comprender el proceso, ¿pero vos vas a llevar a cabo una propuesta de intervención o querés hacer investigar qué es lo que está sucediendo? No, claro, de intervención. Claro, entonces ahí es donde tenés que ver qué es lo que vos... Quizás pueda haber una etapa en donde vos necesitas hacer algún relevamiento para saber qué está sucediendo y después insertar esa problemática. Como proponerles brindar la información a los docentes de lo que sucede a grandes rasgos para parte de ayudarlos a identificarlos, como dice la compañera Candela, de la asistencia primaria del problema, digamos. Nada más te brindo información porque vos sepas de que esto te puede pasar y vos lo puedas reconocer antes de que lleguemos al desgranamiento, digamos. Bien, pero eso puede tener que ver con capacitar a los docentes, por ejemplo. Claro, como posibles factores que pueden influir. Claro, como uno de los objetivos generales. Puede ser desde ahí. Sí, general vamos a construir uno solamente. Bueno, lo voy a pensar bien mejor. Dale, ¿Cande? Perdón, está en silencio. Pensé que levantaste la mano. No hay problema. Pero bueno, fíjense eso, cómo lo podemos dar vuelta para que sea eso, más allá. Si es un relevamiento de información, es la etapa previa, que muchas veces está en muchos procesos de intervención también. Pero bueno, no es el eje comprender, quizás, sino solamente va a ser una partecita de lo que ustedes van a aportar como futuros profesionales. Por eso decía, si es solamente brindar información a los docentes y quizás sea capacitar a los docentes. Claro. Como el objetivo general. ¿Para qué? Y bueno, para que tengan herramientas para abordar la deserción escolar. Claro. Entienden las dos partes del objetivo. Después lo podemos pensar bien, pero sí va por ese lado. Entonces, acá tiene que quedar claro en la justificación el por qué y el para qué. Por eso les mencionaba, por un lado, el para qué, que sería la problemática que identificaron, y el qué quieren lograr de alguna manera, como qué quieren lograr ustedes, qué modificación, qué granito van a aportar sobre esto del modo que lo van a realizar. Entonces, esas son las dos partes que tienen que estar en la justificación. También orientándose hacia los grupos que podría beneficiar, que van a ser los destinatarios. O sea, la importancia de abordar esta problemática para determinados destinatarios. Teniendo la utilidad práctica, como dice ahí, también, que esto tiene que ver también con esta cuestión del cambio. ¿De qué modificación, qué cambio? ¿Por qué si yo lo hago de esta manera pienso que voy a modificar algo? ¿Y para qué sirve esa modificación? ¿En qué impacta? ¿En qué impacta? No solamente en el individuo, sino muchas veces en qué impacta y cómo impacta en la institución. Y en la sociedad también, si queremos decirle. Es como que podemos ir pensándolo desde un aspecto más intrínseco a algo más extrínseco, de algo más particular a algo más general, pensémoslo así. Obviamente, de la mano de una justificación adecuada, tiene que ser que esta justificación realmente sea realista, factible de poder llevarse a cabo. Por eso acá les mencionaba que por ahí podemos leer un artículo que está súper hermoso para poder justificar cómo ustedes lo quieren abordar, pero que las características de esa propuesta que fue llevada en otro contexto no puede ser aplicado al contexto en particular de colegio. Muchas veces tiene que ver con factores contextuales, con factores culturales también, factores presupuestarios también podría ser, por eso les digo. Entonces piensan, más allá de la propuesta, qué tan factible es y qué tan realista es para poder implementarse en la organización o institución que ustedes hayan elegido como eje rector para construir esta propuesta de intervención.
Y algunas preguntas, no todas tienen que responderse, pero yo les pongo algunos disparadores como para que piensen qué información buscar a la hora de armar esta justificación. ¿Por qué se va a realizar? ¿Qué problemática resolvería? ¿Cuáles son los aportes y las limitaciones que podrían encontrar? Porque muchas veces el modo de abordarlo, ustedes consideran que es el más idóneo, pero como vemos en los artículos de investigación también, todas las investigaciones tienen sus limitaciones, pero a su vez realizan un aporte. Entonces pensemos en esos posibles traspiés que podemos encontrar a la hora de llevarlo a cabo. Como pónganse en situación de llevarlo a cabo y con qué dificultad podrían encontrarse. Por ejemplo, si alguno propone alguna actividad o en algo que incluye comunidad educativa y padres, y puede ser que terminen trabajando con los docentes y que no puedan trabajar con los padres. Entonces eso quizás lo pueden poner ahí como que, si bien lo van a realizar de esa manera, probablemente puede ser que tengan dificultades en algunos aspectos. Si bien esto les va a hacer pensar después ya las limitaciones que encuentren en su trabajo, que va en el último apartado. Pero ya pensando, es como acá tenemos la parte teórica, queremos decirle, para poder después armar esas limitaciones del final de su trabajo. Entonces acá ya vamos a tener como el cúmulo de conocimientos que necesitamos para después no utilizar citas, no utilizar referencias, porque ya lo dijimos con anterioridad que podíamos tener esa dificultad. ¿Qué sería lo nuevo que aporta este plan de intervención? Un poquito, pero no es tanto, es más lo teórico acá, no es una cuestión de... Esta búsqueda bibliográfica les va a permitir después tener la información para las limitaciones y los aportes de la conclusión de su trabajo. ¿Qué razones permiten suponer que esta intervención y no otra puede ser efectiva para este propósito? Acá es donde volvemos a destacar. Existe un montón de maneras de abordar este problema. Pero específicamente acá vamos a trabajar con esto en particular porque creemos que es conveniente por las características de la población, porque hay evidencia empírica que dice que en los programas llevados a cabo han permitido reducir en un 30% esta problemática, o han aportado a una mirada más holística del fenómeno. Eso lo pueden ir viendo en base a la bibliografía también. ¿Qué otra pregunta acá? Yo se las dejo algunas, no todas tienen que ser respondidas, pero que por lo menos se hagan esas preguntas a la hora de realizar la búsqueda bibliográfica. Esto tiene que ver con lo otro, porque se supone que la intervención proporciona una vía satisfactoria para atender las causas de las necesidades detectadas. ¿Qué consideraciones demuestran la necesidad de desarrollar una intervención como las descritas? ¿Contribuye a la resolución del problema? Son todas preguntas que tienen que ver sobre lo mismo, pero que les va a ayudar a preguntarse para encontrar esa información para justificar. Entonces, no sé si acá hay algo más. ¿Qué es lo central de esto? Lo que a mí me interesa. Voy a volver sobre los ejes de hoy. Esto después se los paso para que lo tengan. Pero me interesa que puedan justificar tanto el problema como el modo de abordaje que le van a dar. Y que lo justifiquen. Por ejemplo, el problema puede ser desde la importancia de la parte social, desde lo político, desde lo legal, muchas veces que haya leyes que amparan o que abogan porque se le dé una mirada diferente a una problemática que existe hace un montón. Yo ahí les puse, sí, justificar con argumentos sociales, políticos, económicos o legales. Mencionar, ahí puse las razones que impulsan el planteamiento de la propuesta y su realización como una alternativa eficaz y adecuada, que tiene que ver con esto, decir, bueno, es un problema que puede ser abordado, lo voy a abordar de esta manera, y defender por qué lo van a abordar de esa forma. Y lo importante en esto principalmente es que ustedes puedan llegar, como él les decía, a una autoridad, y que cuando lea la justificación de su propuesta diga, no, sí, como me lo está planteando, y la verdad que sí, deberíamos realizarlo porque nos aportaría un beneficio para la institución. La institución, adolescentes, las personas que estén involucradas, pero diciendo, bueno, sí, como me lo proponen, me está convenciendo. Acá tienen que convencer a la otra persona que es un problema y que lo voy a abordar de esta manera porque como profesional de la psicología considero que es el mejor modo de abordarlo. Eso sería como el eje central de la justificación.
Y después yo les había traído algo de el marco teórico. No me interesa mucho eso hoy, porque me parece que ya podemos empezar a trabajar con el otro eje. Y el marco teórico, a ver, ¿cuánto tengo? Déjenme ver. Igual estamos con tiempo, un montón de tiempo. Les voy a pasar el Power, pero más allá de eso, que puedan empezar a guardar la información que van leyendo para la justificación. Vamos a ordenar el marco teórico. ¿Qué es lo importante del marco teórico? En su momento, no sé si habían utilizado Mendeley o si habían utilizado Zotero o algo para guardar la información. Bueno, retomemos. A veces no es necesario realizar nuevas búsquedas, sino también hacer una lectura un poco más minuciosa con otra visión del material que ustedes ya consultaron. Entonces, volvemos a consultar ese material. Miremos en esas partes donde identificamos el problema, si hay alguna, anotemos ideas sobre propuestas de intervención, porque a veces la que uno tiene pensada, quizás le podemos dar como otro tinte un poco más innovador, pensando en no cerrarnos en la única idea que tenemos, sino cómo podemos combinarla para quizás abordar un poquito más, porque vos, Cande, por ejemplo, eras desde lo deportivo. ¿Y cómo pensabas armar? ¿Con qué marco teórico de referencia pensás armar esa propuesta? ¿Qué te acordás de eso? De las cosas que encontré, Fer, o sea, de los artículos, y encontré varios, o sea, tendría como que fijarme mejor, porque también era esto de las limitaciones. Entonces, bueno, tendría como que fijarme mejor eso. Bien, y también, más allá de que sea lo deportivo, ¿desde dónde vas a plantear vos tu plan de acción? Tiene que tener un hilo lógico, teórico detrás para poder plantearlo. Entonces, por más de que sea lo deportivo, esas actividades que después pienses van a tener que estar fundamentadas. Sí, o sea, toda esa información debería ponerla acá en el marco teórico. Y en el marco teórico tenemos que explicitar, por un lado, yo ahí les puse la teoría que sustenta el tema, y el plan de ejecución, que tiene que ver con el método y el instrumento que ustedes están utilizando para resolver un problema, en este caso, o modificar una situación. Por eso es importante que acá ya empiecen a hacer esa combinación. Primero estuvimos haciendo una búsqueda bibliográfica sobre el problema y por qué es un problema. Nos permitió eso plantear la problemática en la institución. Y bueno, ahora tenemos que decir que ese tema tiene que estar relacionado con la mirada que le voy a dar para proponer la intervención. Claro. Va todo de la mano, pero tenemos que dar sustento al tema, al problema y al modo de abordaje, que es lo que ustedes van a proponer. Y que todos tengan una linealidad. El otro día hablábamos con Brigitte, por ejemplo, de algunos autores. Pero hablábamos de que los autores que mencionábamos, todos tenían un modo de enfoque diferente, alguno más psicoanalista, el otro cognitivo, el otro, es como que había mucha ensalada de fruta de autores. Entonces, la idea de esto es que tenga un eje rector. Desde que comenzamos ya a buscar, por ejemplo, una definición de vulnerabilidad y conducta de riesgo, ustedes ya empezaron a posicionarse de teórico en este caso. Bueno, ese lineamiento tiene que continuar en el marco teórico. Ya hay bagaje teórico que ustedes ya consultaron y ya lo tomaron como eje. Y en el caso que después decían darle otro enfoque, y bueno, habrá que retroceder y hacer a la inversa. En la redacción del marco teórico ven que la delimitación de la estrategia o la definición que dieron en la delimitación de la problemática no coincide con el abordaje que le quieren dar, y bueno, tendremos que ir dándole una vuelta de giro para que coincida, ya sea modificando a la inversa, modificando desde el marco teórico a lo que ya definimos anteriormente. Entonces la idea es esa, de que podamos tener un conjunto armónico de su trabajo en la bibliografía que hayan utilizado. Por eso a veces no es necesario que busquen demasiada bibliografía, sino focalizarse en unos pocos autores que sean referentes. Ahí les puse, por ejemplo, ¿qué incluye el marco teórico? Yo ahí lo divido en dos apartaditos ahí. Fíjense que les pongo contenidos teóricos y evidencias empíricas. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a dar una definición teórica
de las variables principales que ustedes estén trabajando, pero a su vez vamos a dar evidencias empíricas después del problema de intervención, cómo se abordó y a qué resultados se llega. O sea, el modo de abordaje similar al enfoque que ustedes le están dando, ¿permitió abordar esta problemática o alguna arista, algún aspecto de esta problemática? Y eso lo tienen que identificar acá. ¿Qué les recomiendo? Bibliografía de los últimos 5 años, que es lo que venimos trabajando. Hay algunos autores de referencia que sí puede ser que vienen de modelos teóricos mucho más de años anteriores y quizás sea necesario mencionarlos, pero en las evidencias empíricas, que serían los proyectos de intervención o los programas que se hayan llevado a cabo para esa problemática, que sean de los últimos 5 años. ¿Cuál es el desafío en el marco teórico? Que ustedes puedan articular las teorías, los modelos explicativos del problema. Ahí yo le puse hipótesis, constructos y unidades de observación. Hipótesis en el sentido muchas veces de pensar qué es lo que resolverían, qué es lo que se modificaría con la implementación de cada objetivo específico. Traten de pensar desde ese lado. El objetivo específico lo piensan como un verbo en infinitivo. Es una acción que van a llevar a cabo para poder modificar una situación. Y la hipótesis sería esa solución modificada, esa actividad modificada, esa acción modificada como positivo. O sea, si ustedes quieren regulación emocional, aumentar la regulación emocional. Y bueno, aumentar la regulación emocional en un 50%, se me ocurre algo más estadístico, pero en un 50% de los estudiantes del IPEM 193. Entonces, la hipótesis es así, tiene que ver con la parte más de investigación. No la tiene que construir. Lo que les digo es que la tengan en mente a la hora de armar el marco teórico para encontrar la evidencia empírica que les permite indicar a ustedes que el objetivo que ustedes propongan tiene que tener relación con algo del marco teórico que estén utilizando. Ah, ya entendí. ¿Se entiende? Sí. Entonces, llevemos eso. Los objetivos, tanto los objetivos como la propuesta que hagan, tiene que estar explicada teóricamente en el marco teórico. ¿Qué van a tener en cuenta acá también? Van a tener en cuenta, por ejemplo, la población. Adolescentes o, en este caso, en el de Nicole, era la atención al cliente. Más que la atención al cliente, querías trabajar sobre las áreas de limpieza. Son 2 áreas del hotel, claro. Entonces, bueno, ten en cuenta las características de esa población, en este caso, para hablar de las unidades de observación, que tienen que ver con, bueno, cuál va a ser el eje en el que se va a llevar a cabo la intervención. Y en este marco teórico también se va a incluir parte del método que van a utilizar. ¿Qué dispositivo van a utilizar para llevar a cabo la propuesta de intervención? Entonces, acá van a explicar las características del dispositivo que van a utilizar. Sea cual fuera que estén construyendo, dispositivos grupales, dependiendo modalidad taller, si el taller va a ser psicoeducativo, bueno, indicar las características del taller psicoeducativo. Si es una capacitación, bueno, cómo la van a llevar a cabo. Más de que nada, dar los ejes teóricos que van a permitir comprender cómo ustedes propusieron esta propuesta. Creo que no mucho más, no. Y este último, ¿para qué nos sirve el marco teórico? Que es un poco lo que estaba diciendo recién. Por un lado, para dar sustento a la propuesta, e identificar quizás algunas intervenciones que no hayan funcionado, que no hayan sido lo suficientemente exitosas como para no repetirlos uno. Entonces, en la lectura que ustedes hagan, en la explicación que hagan, pueden identificar también que se ha tratado de abordar esta problemática desde otros ejes y no se ha llegado a cambios que sean considerables. Entonces, ustedes también, que les sirve para justificación también, fíjense, les da como el sustento para decir, bueno, todo esto no funcionó, o no de la manera que se esperaba. Entonces se crearon otras herramientas o se propusieron otras teorías para ponerlas a prueba y poder ver si proponiendo estas otras intervenciones desde un enfoque más innovador, podemos generar un cambio, por ejemplo, en lo que es consumo de sustancias psicoactivas.
¿Para qué también nos sirve? Un poco de lo que venimos hablando, pero es cómo se ha trabajado sobre este tema, sobre el problema que están tratando de abordar. Y principalmente nos da un marco de referencia para entender, como acá, los resultados de los cambios que se esperan encontrar. Entonces, como yo hoy les mencionaba, muchas veces si nosotros ya identificamos en la justificación los posibles aportes o limitaciones que vamos a encontrar, para su conclusión les va a ser fácil redactarla, lo mismo que acá. Si ustedes empiezan a encontrar un marco de referencia, como acá le dice, de los cambios que se esperan encontrar, qué cambios se han logrado establecer luego de la implementación de diferentes propuestas para abordar esta problemática, se les da a ustedes como pie para poder decir, bueno, hubo otras intervenciones exitosas con estas características que hace que nosotros podamos pensar que la propuesta esta, específicamente en nuestro trabajo, puede llegar a solucionar o a aportar una solución o una mejora de una problemática específica. Esto es teórico, no, yo después se los voy a pasar para que lo tengan, no es algo que es importante, pero sí que conozcan por qué es importante que se conozca el marco teórico. Porque no todos van a abordar una problemática de un mismo modo, porque no todos van a definir al problema desde ese lugar. Entonces es importante que otra persona que lea su propuesta entienda desde dónde ustedes se posicionaron teóricamente para proponer la intervención y para justificar, no tanto el marco teórico, pero sí en justificación, por qué lo tenemos que hacer. ¿Por qué ustedes lo proponen como algo que aportaría a la resolución del problema? ¿Se entendió? Esto igual es más, yo sé que van a empezar a trabajar ahora con objetivo y justificación. Tampoco se duerman demasiado, porque el marco teórico es un poquito más largo. No quiero que se excedan tampoco, no me interesa que sea de 10, 12 páginas. Si con 6 páginas a veces es suficiente para explicar las variables centrales. ¿Qué les recomiendo en esto? Que una vez que conformen el objetivo general, en donde aunque no pongan todas las preguntas del objetivo general, pero si ustedes arman un parrafito respondiendo todas las preguntas que estuvimos viendo, esos van a ser los ejes centrales para construir el marco teórico. Cada una de esas variables van a tener que estar explicadas. El qué quieren lograr, el para qué, el cómo, que va a tener que ver con el dispositivo, el quién, que tiene que ver con los destinatarios y las características de esa población. Entonces, eligiendo esas preguntas, respondiendo a esas preguntas, van a tener los ejes centrales del marco teórico. Y con eso tiene que ser suficiente. Bien, ¿consultas, dudas? Hasta el momento no. No, es mucha información por ahí, es mucho teórico, por eso no, es un poco aburrido. Yo se los quiero dar ahora para que lo tengan de referencia. Revisen igual Canvas, que no les va a decir algo muy diferente a lo que yo les presenté. Quizás pueda estar hablado de otra manera, pero el eje siempre va a ser lo que ustedes tienen ahí. Así que utilicen las dos herramientas, lo que yo les estoy dando, y utilicen lo que está en Canvas también, para poder ir armando estos apartados. Si les parece, nos encontramos el próximo lunes. Sí. Porque no creo que lleguen a producir de acá al viernes. Pero bueno, me avisan cualquier cosa. Perfecto. No tenemos nada. Bueno, no, por eso. En principio quedamos para el próximo lunes. Dale. Traten por lo menos de tener los resultados, los objetivos redactados, tanto generales como específicos. Bien. ¿Qué es el eje central de los específicos? Va a ser el marco teórico que utilicen. Tengan en cuenta eso. Entonces, por eso, definan primero ese marco teórico que van a utilizar para la construcción del plan de acción, si bien es más adelante, pero piénsenlo, para proponer los objetivos. ¿Y qué es lo importante de los objetivos específicos? Que tengan un orden de cumplimiento. Es decir, el objetivo específico 1, el 2 y el 3, y tienen que tener una linealidad. Primero necesito abordar el 1 para empezar a abordar el 2 y después el 3. Entonces piénsenlo de esa manera. Por eso les ordena cómo ustedes van a ejecutar el plan de acción después también. Bien. Bueno, yo después les voy a pasar entonces esta presentación para que la tengan. Y les sirva de eje, pero bueno, tienen en Canvas también información disponible. Y ya en la semana les paso las devoluciones de la entrega. Bueno. Perfecto, profe, muchas gracias.
De nada, buena semana. Bueno, Fer, gracias. Saludos. Adiós. Nos vemos. Chao, Chao. chao. Chao.